Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Alberto Rodríguez Cepeda, profesor de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, y mi ponencia se titula Ontología de la Salud en la Cosmovisión Andina. Me parece importante señalar el concepto de ontología de la salud, puesto que eso nos podría dar la posibilidad de pensar el ejercicio de la medicina desde otro lado, en cuanto a la concepción y comprensión que se hace en los pueblos amerindios, los pueblos indígenas. ¿Por qué sería necesario relacionar la salud con la cosmovisión? Porque en primera instancia podríamos decir que no podríamos entender la medicina tradicional sin entender sus elementos cosmológicos y filosóficos. A diferencia de la medicina occidental, que es una medicina que se encarga de resarcir la salud en espacios geográficos distintos como la ciudad. Es una medicina más urbana. La medicina tradicional, en cambio, tiene una relación directa con el medio y con la naturaleza. Y lo vamos a tratar de especificar más adelante. Bueno, la medicina y la salud están comprendidos por lo menos dentro de la medicina tradicional andina, en elementos, podríamos llamarle elementos invisibles, que tienen que ver con la manifestación de una fuerza, de la fuerza de la vida, pero que no tienen elementos de conmensurabilidad, no se pueden medir ni tampoco se pueden cuantificar. Se pueden, digamos, ver las manifestaciones, si hay fuerza o no. A esta fuerza vital le van a llamar kalpa o kamaknin. La fuerza vital es la evidencia de que existe la salud en una persona. En el manual creado en Ayacucho, titulado Pensamiento y Sentimiento en la Concepción del Ser Humano, por el Ministerio de Salud de Perú de 1994, el doctor Hugo E. Delgado Sumar indica lo siguiente. Dice, la salud del cuerpo está relacionada directamente con la kalpa o kamaknin. Cuando se pierde esa fuerza, se pierde la salud. Eso es lo que dice el manual que hizo este doctor. Y podemos darnos cuenta entonces que la medicina tiene elementos metafísicos, podemos decirle, elementos metafísicos. Ahora, vamos a pasar a tratar de explicarnos cómo es esta ontología. Esta es una evidencia, cuando hablamos de kalpa y kamaknin, es una evidencia de cómo dentro de la medicina tradicional andina están implicados elementos metafísicos que tienen que ver con su propia cosmovisión. Ahora vamos a pasar a explicar o a recuperar un concepto, que es el concepto de la ontología relacional, propuesto por Arturo Escobar, este intelectual colombiano. Y lo vamos a recuperar porque parece importante entender entonces a partir de este horizonte cómo es que se ejerce la medicina. La ontología relacional comprende el mundo como una red de relaciones que tejen la existencia. En este sentido, los seres se encuentran interdependientes en sus formas de existir. Para el pensamiento andino, ningún ser se encuentra separado del destino de los demás. Esto se ha desarrollado como lo apunta Philippe Descola. Esto ha desarrollado relaciones de parentesco entre los seres humanos y no humanos. Y él lo ha visto también en las cosmovisiones amazónicas, en donde los seres humanos establecen relaciones de parentesco con algunos animales, incluso con algunas plantas. En el caso de los andinos, por ejemplo, es por eso que a la planta de la coca le dicen madre coca.
Y a las montañas les dicen abuelos, algunas veces, apu, abuelo, o montaña. La palabra apu también significa abuelo en algunas comunidades. Y también le dicen Pachamama, la madre tierra. Y a la Pacarina, al lugar de origen, le dicen, también le llaman madre. Mamacocha, la madre laguna. A la luna le dicen Mamaquilla. Y al sol le dicen Padre Sol, Inti Taitacha y Padrecito Sol. Bueno, estas relaciones entre seres humanos y no humanos de parentesco, lo que demuestran es que tienen una relación, una ontología relacional. Se ven a los otros seres se ven como seres semejantes, no en un aspecto de su esencialidad, sino en un aspecto de su existencia. Todos los seres existentes son semejantes justo porque existen dentro de este gran tejido que es la realidad para estas ontologías relacionales. Y esto se puede ver también en sus prácticas espirituales. Ahí es como mucho más claro cuando hablan con las montañas, con los ríos, con la tierra, con la luna, con el viento, etc. Entonces, a partir de esta ontología relacional aparecen prácticas distintas que contribuyen a una forma de vida, organización y comprensión de las comunidades. Y a estas prácticas se refiere Arturo Escobar cuando dice lo siguiente en su libro Sentipensar con la Tierra. Dice: a través de las prácticas, las ontologías crean verdaderos mundos. Por ejemplo, la inacción de premisas sobre el carácter separado de la naturaleza, así como la forma de pensar en economía y alimentación, lleva a la forma de agricultura del monocultivo. En contraste, una ontología relacional lleva a una forma de cultivo diverso e integral, como demuestra la agroecología para muchos sistemas de fincas, campesinos o indígenas. La inacción de una ontología dentro de la cual la montaña es un ser discreto e inerte, un objeto sin vida, lleva a su eventual destrucción, como en la minería a cielo abierto de oro o carbón. Si la montaña es vista como un ser sintiente, el tratamiento que se le da es completamente diferente. Y esto aparece en su libro Sentipensar con la Tierra en la página 58. Bueno, muchas veces se ha dicho que la ontología andina, la filosofía andina, y especialmente su ontología, tiene que ver con el panpsiquismo. Es decir, que todo lo que existe tiene alma o tiene esta capacidad de sentir. Por eso es que también, a partir de esta concepción del mundo, es que los andinos comprenden que todos los otros seres son sentipensantes, o sea, como dice Arturo Escobar, son seres sintientes. Las piedras sienten, los ríos sienten, las montañas sienten, la madre tierra siente, la madre luna también, el padre sol también. Y eso hace también semejanza entre todos los otros seres. Es un elemento de semejanza. Ahora, pero estamos hablando de una cosmovisión y de una ontología relacional que entienden el mundo como un tejido en donde la existencia se ve implicada entre unos y otros seres. Pero la comprensión específica de la cosmovisión andina no es una comprensión racional como lo estamos viendo, sino más bien es una comprensión simbólica y celebrativa como lo propone Joseph Esterman en su libro de Filosofía Andina. Y Esterman va a decir lo siguiente: para la filosofía andina, la realidad en sí ni es lógica ni lingüística, sino simbólicamente presente. El símbolo predilecto no es la palabra ni el concepto, sino la realidad misma en su densidad celebrativa semántica. Se podría hablar de una semántica ontológica andina,
si no tomáramos el término de la citología en un sentido demasiado técnico. La realidad no está presente como un material crudo que hay que procesar mediante la forma de la cognición. La realidad está presente como símbolo, es decir, como un complejo de signos concretos y materiales que se refieren mutuamente unos a otros. Entonces, partiendo también de la idea de que una ontología relacional no es una ontología que desarrolla relaciones lógicas entre los seres, no desarrolla esta dimensión lógica, sino más bien una dimensión simbólica. También a partir de eso es que la medicina tradicional andina puede entenderse. Si se quiere acercar a la medicina tradicional andina desde un horizonte de comprensión que le lleve a que tenga estos términos lógicos, no va a suceder, no va a funcionar. La comprensión tendría que darse desde sus propios términos simbólicos, celebrativos, semánticos y también desde su propia lógica, que en otro momento podríamos recuperar. Bueno, entonces, cuando hablamos de medicina ya tenemos el concepto de ontología relacional y tenemos el concepto de una cosmovisión simbólico-celebrativa, una filosofía simbólico-celebrativa. Y ahora vamos a recuperar entonces un concepto que habla el antropólogo Viveiros de Castro de la política cósmica. Él estudia a los chamanes y va a decir lo siguiente de los chamanes. No siempre los chamanes son los curanderos, pero a veces sí coincide que el curandero y el chamán son el mismo. Y cuando pasa esto, podemos hablar entonces que el curandero chamán desarrolla una política cósmica. Voy a leerles una cita de su libro Metafísicas Caníbales, que está en la página 42, que dice lo siguiente. Al ver a los seres no humanos tal como se ven ellos mismos como humanos, los chamanes son capaces de asumir el papel de interlocutores activos en el diálogo transespecífico. Y sobre todo son capaces de volver para contar el cuento, cosa que los profanos difícilmente pueden hacer. El encuentro o el intercambio de perspectivas es un proceso peligroso y un arte político, una diplomacia. Si el relativismo occidental tiene el multiculturalismo como política pública, el chamanismo amerindio tiene el multinaturalismo como política cósmica. Entonces, el chamán se convierte en el interlocutor en esta red de relaciones que existe en el mundo, en este tejido de la existencia, es el interlocutor entre unos seres y otros, en el caso de los seres humanos, con la naturaleza. Entonces, por eso es que la medicina podría entenderse entonces como una política cósmica también, en el caso de la medicina tradicional andina. Una política cósmica porque tendría que ver en cómo hacer que las relaciones entre seres humanos y naturaleza sean relaciones más cordiales, sean relaciones amables, relaciones luminosas. Y digamos, ya para ir concluyendo y cerrando esta idea, podríamos decir entonces que que la salud se entiende como el arte de una política entre los seres humanos y su naturaleza. Esta integración se va a dar en 3 niveles. En la relación del ser humano con la naturaleza, con todos los otros seres, incluyendo las montañas, los ríos, etc. En relación del ser humano con los semejantes, con los otros humanos, y en relación del ser humano consigo mismo también. Ahí va a haber un aspecto importante en que el chamán curandero va a desarrollar esta política cósmica. ¿Para qué? Para recuperar otra vez la fuerza que va a buscar recuperar la salud. Y bueno, con esto yo quiero cerrar hoy mi participación. Les mando un gran abrazo a todos. Muchas gracias.